Buenas tardes con todos y muchísimas gracias por la invitación. Lo que les voy a hablar en los siguientes minutos está en relación a cómo vemos el cáncer de pulmón en el país. Esto es una visión de los años de estudio que yo llevo manejando cáncer de pulmón, así que voy a explicarles mi experiencia sobre esta enfermedad. En relación a nosotros fuimos invitados por la Asociación Internacional de Estudio de Cáncer de Pulmón a escribir un editorial en una de las revistas más prestigiosas de cáncer de pulmón del mundo, sobre el cáncer de pulmón en el Perú. Hicimos una revisión multidisciplinaria que está publicada en esta revista en el mes de junio de este año. ¿Qué cosa es lo que podemos ver nosotros como la incidencia de cáncer de pulmón? Estos son los datos del registro de cáncer de Lima Metropolitana. El registro de cáncer de Lima Metropolitana es un registro con base poblacional. Es decir, se registran todos los datos de cáncer de pulmón de Lima Metropolitana, de lo que se hagan en diagnóstico en las diferentes clínicas, en los diferentes hospitales, ya sean públicos o privados. Se dice que para que un registro de cáncer tenga validez, sus datos tengan validez nacional, entonces debe cubrir el 30% de la población. Y si nosotros asumimos que la población de Lima representa más o menos un poco más del 30% de la población nacional, los datos que se obtengan en el registro de cáncer de Lima van a poder ser extrapolados a la población de carácter nacional. Nosotros vemos que el registro del año 68, la incidencia de cáncer de pulmón en el hombre era alrededor de 20 casos por 100.000. Esto ha ido disminuyendo conforme va el tiempo, como ha ocurrido en otras partes del mundo, y hoy la incidencia en el último registro, que es del año 2010 al 2012, son de 13 casos por 100.000. Para la mujer la cosa es distinta. En el año 68 teníamos 4 casos por 100.000. En la actualidad tenemos 10 casos por 100.000. O sea, se ha más que duplicado los casos de cáncer de pulmón en la mujer. O sea, eso se ve a nivel mundial, pero en general nosotros podemos decir de que cáncer de pulmón en el varón ha disminuido, pero en la mujer se ha incrementado. Esto es un gráfico de los distritos de país y las zonas marcadas de rojo son los sitios donde se tiene más alta incidencia de casos de cáncer de pulmón. Esto es para los hombres. Ustedes pueden ver que los distritos que están cercanos a Miraflores, Surco, Chorrillos, Barranco, San Isidro, son los distritos que tienen más alta incidencia de cáncer de pulmón. Eso fue en el año 2004. Pero miren para el registro del año 2010, mayor cantidad de distritos con coloración roja y también un incremento de los de coloración naranja, que es decir, donde también se está incrementando. Ustedes pueden ver de que hay múltiples distritos que han pasado de naranja a rojo y de verde a amarillo, es decir, en los casos se están incrementando. Para las mujeres es un poco distinto. Estos son en el año 2004, cómo eran los casos de cáncer de pulmón en mujeres y los distritos más afectados. Pero miren qué es lo que ha pasado para el año 2010. Perdón, esto es de hombres. Miren, para el 2010, la cantidad, cómo se ha incrementado los distritos en donde el cáncer de pulmón en las mujeres se ha incrementado de una forma notable. Y esto a expensas, por ejemplo, de los barrios de San Martín de Porras, Los Olivos, El Callao, Bellavista, Ventanilla. Entonces, definitivamente existe un incremento muy importante de la incidencia de casos de cáncer de pulmón en la mujer. El otro registro de base poblacional que tenemos en el país y que recientemente ha publicado su data el año pasado es el registro poblacional de Arequipa. Y en ello, ¿por qué es importante? Porque vamos a ver que el cáncer de pulmón es una de las 5 primeras causas de cáncer en general para el hombre y para la mujer. También ustedes pueden observar de que hay mayores casos de cáncer de pulmón en la mujer, 13 por 100.000,
contra 12 por 100.000 en el varón. Y una cosa que es importante, que hay que resaltar acá, es la primera causa de muerte por cáncer en el registro poblacional de Arequipa, la primera causa de muerte. Pues es un problema no solamente de frecuencia, sino de agresividad y mortalidad en la población en general. En el año 2015, la tasa ajustada de mortalidad en general en el país ha sido presentada en la principal causa de muerte en nuestra población es cáncer. Por primera vez, una enfermedad no infecciosa era la principal causa de muerte en la población. Y de los casos de cáncer que causan más mortalidad, ¿no? Tenemos básicamente el cáncer de cuello uterino en las mujeres y en el varón el cáncer de próstata y pulmón. Veamos, es una cosa importante. El cáncer de pulmón es una enfermedad que causa mucho malestar. Perdón. Y ustedes pueden ver de que la mortalidad por cáncer de pulmón es variable. O sea, no en todos los lugares del Perú se muere la gente por cáncer de pulmón de la misma manera, ¿no? La incidencia de la mortalidad más grande de los pacientes con cáncer de pulmón se ve en los distritos del Callao. Lima, Callao, son los que tienen, Lima, Callao, Arequipa, los que tienen más alta mortalidad sobre la mediana del país. Mientras que los tienen menos mortalidad, tenemos, por ejemplo, Amazonas, San Martín, Apurímac, Cajamarca. Ustedes pueden ver que los distritos, los departamentos o regiones que se ven del color azul más intenso son los que tienen la mortalidad más alta. Y los que tienen, acá por ejemplo, Tumbes es el que menos mortalidad por cáncer de pulmón tiene, Tumbes y Ucayali. Esto es cómo ha evolucionado en el tiempo la mortalidad desde el año 2006 al 2016 por sexo en el país. Entonces pueden ver que la mortalidad de los hombres y de las mujeres. Los hombres la mortalidad ha disminuido. En las mujeres también más o menos se ha mantenido estable, de 11.1 por 100.000 a 9 por 100.000. Esos son los datos que tenemos también del registro de cáncer de Lima Metropolitana. Pero esta es una enfermedad que da desigual oportunidad. Hasta la realidad de la actualidad no es la que teníamos hasta hace un año en el país. Miren la expectativa de vivir un paciente de cáncer de pulmón al año, 32%, o sea, 1 de cada 3 personas podía estar viva al año. Esa es la tasa de mortalidad. Y a los 5 años, solamente el 5%. O sea, 1 de cada 20 probablemente podía estar vivo a los 5 años. O sea, una mortalidad bastante elevada. ¿Cómo se presenta el cáncer de pulmón en Lima Metropolitana? Miren, de los 60.000 casos registrados de cáncer en general para el periodo 2010-2012, 3.000 casos aproximadamente correspondían a casos de cáncer de pulmón. La proporción hombre-mujer era más o menos similar, 52% mujeres, 48 hombres. Los tipos histológicos de células pequeñas, el 5%, células no pequeñas, la mayor proporción, y una miscelánea de otras neoplasias. De los tipos de células no pequeñas, el adenocarcinoma representa el 70% de los casos. El carcinoma escamoso o epidermoide, el 10% de los casos. Y otras neoplasias alrededor de un 1%. No es posible determinar el tipo histológico del tumor y queda como un tumor no clasificado en el 13% de los casos. Es 1 de cada 10 personas con diagnóstico de cáncer de pulmón no va a tener un subtipo especial de cáncer de pulmón, va a ser como no clasificado. Nosotros somos un país fumador, en realidad no. La incidencia en general o la prevalencia del consumo de tabaco en la población en general es alrededor del 20%. O sea, nuestro cáncer de pulmón podría no estar relacionado al consumo de tabaco. Y miren los factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. 26% de los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón tienen antecedente de tabaquismo. Entonces, y la exposición a biomasa, es decir, combustión de leña, el 24% de los casos.
El tabaco es más frecuente en los hombres. 82% de los fumadores eran hombres, de los fumadores que desarrollaron cáncer de pulmón, hombres. Y para biomasa, el 60% de los cánceres asociados a exposición a biomasa, a combustión de biomasa, correspondían a mujeres. O sea, dos cosas completamente distintas. Hoy nosotros tenemos una medicina de precisión y saber qué alteraciones moleculares tenemos nosotros presentes. La más frecuente de nosotros que puedan ser tratadas o que tengan un tratamiento dirigido es el gen del EGFR, un tipo especial de enfermedad que para nuestro caso fue error del 30%, 5% de ALK y entre el 2 y 3% con alteraciones del BRAF, del MET y entre 1% otras alteraciones moleculares como ROS, BRCA, del PI3 quinasa y otros genes que son susceptibles de tratamiento. Las mutaciones del factor de crecimiento epidermal son importantes porque representan una enfermedad distinta. Y los pacientes son susceptibles de recibir un tratamiento con un dirigido para esta condición. Entonces, de nosotros, en el hospital, en el INEM, de una muestra de 228 pacientes, pudimos detectar la positividad en el 40% de los casos. Adicionalmente, pudimos detectar a través de una biopsia líquida, es decir, a través de una muestra de sangre periférica, en aquellos pacientes que no tenían tejido para poder establecer el diagnóstico, se les pudo determinar una presencia de alteración molecular. Eso nos permitía rescatar a un grupo de pacientes que no se hubiesen beneficiado de un tratamiento dirigido. Estos son los tipos de mutaciones que presentan los pacientes en nuestro hospital, ¿no? Como en toda la población en general, las mutaciones más frecuentes del exón 18, del exón 19 y del exón 21, representan aproximadamente el 85%. Pero hay que detectar de que las mutaciones no frecuentes representan casi el 15 al 20% de los casos de cáncer de pulmón. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque ese tipo de mutaciones tienen un tratamiento completamente distinto. ¿Cómo es el escenario del acceso a las drogas en nuestro país? Gracias a Dios, el gobierno, el Estado, a través del Sistema Integrado de Salud, del SIS, ha aprobado medicinas para poder ser usadas en nuestros pacientes. Entonces, nosotros tenemos autorización de uso para estos pacientes con cáncer de pulmón y alteraciones moleculares. Tenemos erlotinib, osimertinib, tenemos alectinib, ¿no? Crizotinib y pembrolizumab. Es decir, el escenario de acceso a medicación para nuestra población que es beneficiaria del Seguro Integral de Salud, podríamos decir de que es bastante oportuna, porque en promedio los pacientes que necesitan cualquiera de estos tratamientos tienen un acceso dentro de los primeros 10 días de haberse solicitado su autorización. Entonces, definitivamente, eso ha mejorado mucho. ¿Y cómo ha impactado este uso o el acceso a estas medicinas en nuestro tratamiento? Ustedes recuerdan la primera diapositiva de las curvas de sobrevida que muestra que los pacientes 5% sobrevivían a los 5 años. Lamentablemente no se ve bien, pero mírenme, estas las curvas, la mediana de sobrevida libre de progresión de nuestros pacientes es de alrededor de 15 meses, que anteriormente no representaba ni 4 meses. O sea, hemos triplicado los valores referenciales de sobrevida libre de progresión, es decir, que el paciente tiene enfermedad controlada. No tenemos datos maduros de sobrevida global porque todavía falta seguirlo en el tiempo. Y como esta intervención ha ocurrido cuando los pacientes no tenían acceso a la medicina, por lo tanto, habían estado recibiendo quimioterapia y recibían el tratamiento dirigido en segunda o tercera línea,
miren que el beneficio del tratamiento no se afecta porque si este fue dado en primera línea o en segunda línea o más. Miren, ustedes pueden ver acá que fue similar. Y esos son data nacional. Bueno, y este es el equipo de patología torácica del Departamento de Medicina, donde yo trabajo, y ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia de tratamiento y compromiso con los pacientes con cáncer de pulmón.